Starbucks? Yes, just so they would know what's up. So people would know what's up. Sí saben lo que es el Starbucks, ¿verdad? Yeah, okay. Starbucks es como McDonald's, ya es ¿Se va a echar? We can go to have coffee. Yeah. Pay way too much for coffee that isn't that good. Y esperas demasiado para un café, es muy caro y no es tan bueno. You know what makes me crazy about Starbucks? ¿Saben qué es lo que me vuelve loco acerca de Starbucks? You order not just a cup of coffee, but a little bit of milk or something in it. Porque cuando ordenas un café también le agregas leche y otras cosas. And then there's some young guy in all white chef clothes and a big chef's hat, you know. Y de pronto hay ahí un chico atrás que te atiende con una ropa blanca, una gorra de chef. Then he pours the coffee in. Then he starts putting the milk in, the whipped milk in, little by little by little. Y pone el café y luego va echándole la leche, pero despacito, poquito a poquito. He fills it all the way to the very top of the cup. Y la llena, pero hasta el borde, hasta que está a punto de rebalsar. Then they put this whipped cream stuff on top. Y luego le pone esa crema chantilly encima ahí. I tell the guy, there's no way I can pick that up without spilling it. No way. You know, it's so full. If I move it, it gets everywhere. All Entonces cuando me la da está bien bonita, pero y le digo, oye, no hay manera de que la mueva sin que se derrame. It's like, it's so hot, and would you please not make it so full? I can't move it without spilling it. Y está tan caliente y tan llena que no la puedes mover sin que se derrame. Sometimes I'll go through the drive-thru, you know, because I'm running late. A veces cuando se me hace tarde voy y pido el café en el auto. I said, I'm in a hurry. Would you go ahead and dump it in my lap for me? Y les digo, tengo un poco de prisa, ¿me puedes dar un poco de café? Y de paso lo derramas sobre mi laptop, por favor. I can't move that without spilling it everywhere. Porque no puedo mover la taza sin que se derrame todo en mi cuerpo y en mi laptop y en todos lados. That's exactly the way it's supposed to be when you're full of the Holy Y Spirit. de lo que hablábamos ayer, eso es exactamente lo que significa ser lleno del Espíritu Santo y compartir de la llenura del Espíritu Santo. Can I clear? Please. Yo les quiero aclarar algo, no le entendí ayer bien y me quedé con la duda y ya cuando le pregunté, vale la pena que la historia que nos contó ayer quede clara acerca de el que salió de la cárcel, el tal Quintana. Bueno, su esposa era enfermera. Este hombre, Quintana, no sabía hacer nada más que pues robar, ¿no? Entonces cayó preso muchas veces. Y cada vez que salía, como en Estados Unidos les exigen para que sigas libre, tienes que conseguir un trabajo y tener una casa. Pero como a él le costaba tanto o conseguir el trabajo o la casa, volvía a caer preso. Cuando a veces conseguía la casa y el trabajo, como no sabía hacer nada, como lo único que sabía hacer era robar, delinquir, entonces, aun cuando ya tenía todo, no se sentía pues bien y robaba a propósito para que lo encarcelaran, porque el único lugar donde se sentía él bien era en la cárcel. Entonces, una de las últimas veces que él sale, pues ya ni siquiera hizo el esfuerzo para pues buscar nada. Su mente estaba en volver a la cárcel y pasar el resto de sus días allí, y si salía otra vez volver, pero alguien lo mandó con Jeff y le dijo, ¿por qué no vas con Jeff a ver si te ayuda él? ¿No? Entonces fue con Jeff, pero no queriendo una ayuda en sí, sino como, bueno, o sea, voy a ir con él, al fin y al cabo, yo nací para estar dentro de una cárcel porque no sirvo para nada más. Entonces Jeff
Lo que nos contó fue que le dijo, bueno, yo no puedo hacer nada por ti, pero conozco a Jesús que puede hacer algo por ti. Amén. Y le habló al oficial que le había dado 10 días y allí se le resolvió inmediatamente un problema, ¿no? De que ya no había pues presión. Al otro día se resolvió lo de la casa, que no había manera de cómo ellos pues pudieran dar el depósito, porque el letrero que halló ella como enfermera era de un empleado del mismo hospital que no trabajaba en su área de ella, pero que sabían que estaban allí y no les pidió depósito y consiguió esa casa. Pues bueno, este hombre llegó a ser uno de los mejores amigos de Jeff por más de 22 años. Is he already in Vicente? Yes. Él partió ya con el Señor, pero se volvió uno de los mejores evangelistas que ha conocido en toda su vida. Llevó mucha gente, era un hombre con un carisma impresionante y su vida fue transformada totalmente. Yo creo que vale la pena entenderlo bien porque es lo que hemos visto, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo. I want to say too about Vicente and his wife Janelle. They Quiero contar algo también sobre Vicente y su esposa. such great friends to Susan and I. Fueron grandes amigos de mi esposa Susan y yo. And like you guys, we love to laugh together. Y nos encantaba reírnos juntos y pasar tiempo juntos. I remember one time that the church had no money and we couldn't really pay salaries very well. Recuerdo que hubo una etapa en la iglesia que no había dinero, no podíamos completar para los sueldos de los obreros. And I said to the elders, you know what? I want to be paid last because I'm called to the ministry and a lot of the other folks are young, they have families, so we're really in a tough situation. Y estábamos en una situación tan difícil que le dije a los ancianos, les dije, miren, a mí déjenme hasta el último y si no alcanza para mí, ni modo, yo tengo el llamado, además pues ya tengo experiencia y hay que darle prioridad a los jóvenes, los que tienen niños, porque ellos están empezando. So we were having dinner, Janelle and Vicente and Susan and I. Entonces estábamos cenando en casa, Vicente, su esposa, mi esposa y yo. And I was playing around and I said, Vicente, let's make one trip down to Colombia and score a few things. Entonces le dije, tengo una idea, Vicente, con tu experiencia, ¿por qué no hacemos un viaje a Colombia, robas algunas cositas y resolvemos nuestra situación? And Vicente's wife says, don't take him, all he knows how to do is get arrested. Y la esposa de él dijo, no, Vicente no, él lo único que sabe hacer es que lo arresten. Ni para robar el abuelo. Well, we're coming to the great passage in Acts chapter 2 when the Holy Spirit finally comes. Vamos a entrar al gran pasaje, a la gran historia en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo finalmente viene. And remember, the Holy Spirit has been promised to these believers. Y recuerden, el Espíritu Santo había sido prometido a estos creyentes. On the night before his crucifixion, Jesus told the disciples another helper would come. La noche misma en que iba a ser arrestado y después crucificado, Jesús le dijo a sus discípulos, el Consolador viene, Él nos va a ayudar. Can we read John 14? Can you read it there? Can you read it here? Juan capítulo 14, John 14, 16, and 17. Juan 14 del 16 al 17. Dice, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. See, at that time, they had only seen the power of the
Holy Spirit externally. Hasta este punto ellos únicamente habían visto el poder del Espíritu Santo externamente, Old Testament says the Spirit would come upon somebody. porque en el Antiguo Testamento decía que el Espíritu venía sobre la gente, He didn't live inside them. no vivía dentro de ellos. But soon, Jesus says, you're going to experience the Spirit inside of you. Pero pronto van a experimentar, les dijo Jesús, el Espíritu adentro de ustedes. Do you think, well, let's ask it this way. Déjame plantearlo de este modo. What do you think they thought when Jesus described the Helper? ¿Qué piensas tú que ellos pensaron cuando Jesús les describió al Consolador? They had no idea. Ellos no tenían ni la más mínima idea. If one thing they knew about Jesus was that you couldn't predict what he would do next. Si de algo podían estar seguros acerca de Jesús, es que no podían predecir qué es lo que iba a hacer. Era impredecible Jesús. How could they possibly know what that would mean? ¿Cómo posiblemente podían saber qué significaría eso? At the end of Jesus' time on earth, after his resurrection, when he appeared to many people, Al final de su vida en la tierra de Jesús, después de su resurrección, cuando se reunió con mucha gente, he predicts again that they're going to be receiving the Spirit. les profetizó otra vez que iban a recibir la promesa del Espíritu. Look back to Acts chapter 1 real quick. Eso está en Hechos capítulo 1, por favor, vamos Verses allá, rapidito. 5 and the first part of 8, Del 5 a la primera parte del 8. where the Holy Spirit is 5 come upon you. and or 5 to? 5 and 5 y 8. to there. Y 8:1. Yeah. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Luego dice el 8, la primera parte, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. So they would be baptized Si van a ser bautizados with the Spirit and Con el would Espíritu. receive this eternal power. y van a recibir este poder eterno. And they would be witnesses to something. They would see something they could report Y about. iban a ver algo que tenían que reportarlo. Eso es lo que significa ser testigos. So he didn't tell them how, No les dijo cómo, nor did he tell them exactly when. no les dijo exactamente cuándo. That's not that different than our situation. O sea, eso no es nada diferente a nuestra situación. We know the Lord's will is to work through his people to draw the world to himself. Sabemos que el plan de Dios es trabajar a través de nosotros para atraer a los incrédulos a Cristo. But there's no way we could see how the Lord's going to do that through us. Pero no hay manera de predecir o de saber cómo y de qué manera y cuándo lo va a hacer por medio de nosotros. I remember being in my office in church and praying and thinking, Lord, there's got to be a way for us to connect with society. Y una vez estaba en mi oficina, sentado, orando, meditando, y le dije al Señor, ¿es que no hay acaso alguna manera sencilla de que nosotros podamos conectarnos con la sociedad? There's so many churches that are protected inside their own circle. Hay muchas iglesias que son sobreprotectoras y únicamente viven dentro de su propio círculo. And I realized that we live in the Bay Area, but I didn't know any people in our church that were dying of AIDS. Y sé que vivíamos en el área de la bahía, pero cuando vi la gente que nos congregábamos no había ninguno enfermo de SIDA. But there were thousands of people around us Sin in the Bay embargo, Area dying of AIDS. alrededor del área de la bahía donde estábamos habían miles, decenas de miles contagiados y muriendo por el SIDA. No one was talking about addiction much in our church. Nadie hablaba acerca de los drogadictos en mi iglesia, no teníamos ninguno. But there were thousands of people in the Bay Area Sin who were embargo, involved in en recovery. el área donde nosotros estábamos habían decenas de miles de adictos y muchos en proceso de recuperación. I remember thinking, Lord, how do we get connected to people like that? How Y do we find entonces them? empecé a preguntarle a Dios, dinos cómo conectarnos
con las necesidades reales de la gente, cómo podemos llegar a ellos y tenerlos aquí. One of my favorite parts of my story about Vicente Una de mis partes favoritas de mi historia con mi amigo Vicente is how he found me. es cómo él me encontró a mí. It turns out there was a woman in our church who was a kindergarten school teacher. She was a 5-year-old. Resulta que se congregaba con nosotros una mujer que era maestra de niños de kinder. And she just loved people. Y ella simplemente amaba a las personas. I think she was by far the best evangelist in our church. De hecho, ella durante mucho tiempo fue la mejor evangelista en nuestra iglesia. So Vicente had been out of San Quentin about 7 days. Entonces Vicente tenía 7 días que había salido de la cárcel de San Quintín. And as I told you, he was having a very difficult time because he couldn't find any place to live, and they were going to throw him back in San Y Quentin. como les había contado, él estaba pasando un tiempo muy duro porque le estaban presionando para que consiguiese un lugar a donde vivir, si no lo iban a regresar de nuevo a la cárcel. Well, his 5-year-old daughter was in the class of this woman from my La church. niña de Vicente, que tenía 5 años, era alumna de kinder de esta hermana que se congregaba en nuestra iglesia. And she was aware that the student of hers, dad had just gotten out of prison and was having some kind of terrible problems. Y la maestra pronto se dio cuenta que la niña, su papá acababa de salir de la cárcel y estaba angustiada porque se enteró de que el papá tenía todos estos problemas encima. And so she met Vicente and Janelle one day after school. Entonces, terminando un día la escuela, quiso conocer y encontrarse con los papás de la niña, Vicente y su esposa. And she says to him, I hear you're having a hard time. You need to call my pastor. He could really help you. Y le dijo, me enteré por su niña que están en medio de un problema muy grave. Usted tiene que llamar a mi pastor porque yo sé que él es el que le puede ayudar. I had no idea that even happened. Yo ni siquiera tenía idea que eso estaba pasando y la verdad no podía ayudarle. If someone said, hey, can you help this 20-year heroin addict who's got 22 years of prison and needs help with the prison system? I would have said, I can't help that guy. Y de pronto pues me llegan y me dicen, oye, ¿puedes ayudar a este heroinómano que ha entrado muchas veces a la cárcel y tiene problemas con el sistema judicial? Y yo no tenía ni la más mínima idea de qué es lo que podía hacer por él. Vicente is one of 3 people the Lord sent to us as a church that changed how we think about people, how to minister to them, and they brought people with them. Vicente fue una de las 3 personas muy especiales que Dios trajo a nuestra iglesia, que transformó y cambió nuestras vidas, cambió nuestra visión de cómo hacer las cosas, cambió nuestra visión de cómo tratar y cómo ver a la gente. And I'll tell you about Y que trajeron muchísima gente a la iglesia, una de las 3. another person in my second session whose story is wilder than Vicente's. Y en mi siguiente sesión te voy a contar la historia de otra persona cuya historia es más salvaje que la de Vicente. And I would say, Lord, can't you do something to make us more effective in the world? And I would have no idea what I could possibly do. Y le dije, Señor, ¿habrá algo que podamos hacer para ser más efectivos para ti y poder alcanzar al mundo, a pesar de que no tenemos ni la más mínima idea de cómo ni cuándo? Remember, the ways of God are inscrutable and you can't unscrew the ¿Se inscrutable? acuerdan que les compartí que los caminos de Dios son inescrutables y que tú no puedes escrutar lo inescrutable? You may have a longing to meet a need in your area. You see certain youth that are needy, but there's no way they would come to the church for help. Y podemos detectar las necesidades en nuestra comunidad, digamos que vemos las necesidades en los jóvenes, en los adolescentes, pero no tenemos ni la más mínima idea cómo nos podemos conectar con ellos para atraerlos y que se vuelvan cristianos.
Everything you try doesn't seem to work. Y aun cuando intentas una y otra cosa, parece que nada funciona. And sometimes we despair because we look at ourselves and know we don't have the power to do that kind of thing. Y muchas veces nos desesperamos porque después de muchos intentos y muchos fracasos, nos damos cuenta de la realidad. Somos incapaces, no podemos y no tenemos la más mínima idea de cómo poder hacerlo. If you have a longing to see things change in your ministry or grow, let me warn you, you are not capable of doing it. Si tú tienes ese deseo intenso, esa pasión por cambiar las cosas y por alcanzar a los que están alrededor tuyo y ganarlos para Cristo, tienes que aterrizar. No puedes ni podrás, no eres capaz. But the Spirit of Pero el God Espíritu Santo is not intimidated at all. no está intimidado, Él sí puede. I used to get so sad because I'd look at everything we had to do and we didn't have enough to do anything. Yo siempre me desanimaba porque cuando veía la realidad me daba cuenta que no teníamos la capacidad de hacer absolutamente nada. But let me encourage you, don't grow weary of waiting for the Lord. Pero déjenme animarlos. Don't grow Weary of waiting for the Lord to do something. Don't get too tired. Ok, no se cansen, no se desanimen de esperar. Sigan esperando porque el Señor al final siempre lo hace. Like I asked Vicente, well, how many houses do you need? Como yo le pregunté a Vicente, ¿y cuántas casas necesitas? Como si What yo do you tuviera need? muchas. You need 10 or 20 or 30 houses? ¿Necesitas 10, 20 o 30? ¿Cuántas quieres? He said, no, I just need one. No, dice, nada más una. Well, I said, well, I think the Lord could come up with one, don't Y you? yo le dije, yo creo que Dios sí puede darte una casa, ¿no? O sea, para Él no sería ningún problema. How many people more do you need in your leadership? 100? ¿Cuántas personas más necesitas en el liderazgo para que te ayuden? ¿100? No, just a few. No, solo unos 2 o 3. The Lord can deliver that in your El life. Señor te puede proveer esas personas. It just feels so wrong to come to the end of ourselves and feel so helpless and empty in ministry. Se siente muy mal cuando te das cuenta de la realidad de que somos incapaces, estamos vacíos y en realidad no podemos hacer nada. One of the most delightful things I think about being as a Christian is people underestimate us. Y una de las cosas más maravillosas y más valiosas que yo he encontrado es que cuando la gente nos ve siempre nos desestima, nos minimiza, como los alemanes, ¿verdad? If they could only see us as... Like Germans are underestimated in Mexico. Yes. Oh, they are Germans? Dice, los alemanes están desestimando a México. Really? Yeah. I think Germans are really smart. But I've only been to Germany to see Germans. So. Anyway. Sí, o sea, nos menosprecian, o sea, nos ven y dicen, estos no pueden hacer nada. So, listen, what I'm trying to say is, Entonces, lo que estoy tratando de decir es esto. because of what the Lord has said about us and done in us, we are forgiven completely and we are His chosen children. Pero la diferencia es que, aunque no podemos ni valemos nada, fuimos escogidos por Dios, hemos sido perdonados y Él ha prometido hacerlo a través de If they nosotros. could only see us as we really are and will be in heaven, they'd be terrified. Si la gente que nos rodea nos pudiera ver como realmente somos, estarían aterrorizados. They would be terrified of us. Estuvieran apavorizados de nosotros. And listen, don't you give too much credit and power to the officials and the strong people in your life. Y ¿sabes qué? No le des mucha importancia a la gente, a los políticos y a los importantes. O sea, ni siquiera los veas un poco para allá. No. They may be powerful right today, but Puede they ser que have tengan poder hoy, no idea we have resurrection power inside us. pero ellos no tienen ninguna idea
de que algún día van a morir y a dónde van, pero nosotros tenemos el poder de la resurrección. Is someone standing in your way? Is someone trying to intimidate you? Pray him into submission. Alguien está obstaculizándote, algún poderoso está poniéndose en tu camino para impedirte hacer la obra. Ora en el nombre de Jesús para que Jesús lo someta y lo haga a un lado. We're not supposed to play by the rules of this world. Porque no estamos aquí para ir conforme las reglas de este mundo. By the rules of this world, we're not only unpowerful, we're very unimpressive. De acuerdo con las reglas de este mundo, no tenemos ningún poder. De hecho, estamos muy por debajo de los estándares de este mundo. And it's rooted in this crazy idea that God is going to take the Savior away from earth. Y esta idea loca de Dios de llevarse al Salvador de la tierra, And he's going to lose his power in us. y liberar su poder dentro de nosotros. We're supposed to be the ones that demonstrate who Jesus is today. Somos los que podemos demostrar el poder de Jesús a través de nosotros. So the 120 are up in the upper room waiting for the Holy Spirit. Entonces tenemos aquí en Hechos capítulo 2 a los 120 orando en el aposento alto, esperando la promesa de Jesús. And remember, they weren't told how long the wait was going to be. Y recuerden, ellos no sabían cuánto tiempo tenían que esperar. You know, time is a really strange thing, the concept of time. El concepto de tiempo es una cosa muy extraña. Because there are situations in which time just goes so fast, doesn't it? Porque hay situaciones en la vida en que el tiempo se va demasiado rápido, ¿verdad? Pasa muy rápido. Sometimes when we don't see children for a while, a relative who doesn't live close will be shocked at how fast the kids have A grown. veces cuando dejamos de ver a algún pariente, al hijo de algún primo o algo, después de un breve tiempo que lo volvemos a ver, lo vemos y está muy crecido, lo vemos diferente. I saw a couple when I first came, and they had their daughter, and they said, "You remember our daughter?" Vi ayer a una pareja que conocía a su niño chiquito y me dijeron, ¿te acuerdas de nuestro hijo? She was like 16 years old, like a grown woman. She looked like. Pero ya es una niña de 16 años, grande, es una mujer. I said, "What happened to you? You were this Y le big." dije, ¿qué te pasó? Yo te conocí chiquitita. Time can go so fast. El can't it? tiempo puede ir muy rápido. But then there are situations in which time seems to move Pero so hay slowly. otras situaciones en que el tiempo parece que va demasiado lento. I wonder if the disciples in the 120 were shocked that it took 40 days for the Spirit to come. Y me pregunto si para los apóstoles se les hizo demasiado tiempo esperar 40 días a que el Espíritu viniera. I have a quick little story I want to tell you. I had this happen to me where I found myself in a situation in which time absolutely seemed to stand still. Y les quiero contar acerca de una situación en mi vida en que literalmente es como si el tiempo se hubiera detenido. I was at a huge conference center in Los Yo Angeles. estaba en un centro de conferencias enorme, inmenso en Los Ángeles. 4,000 or 5,000 people in the room. Habían como 4 o 5 mil personas en el auditorio. Big preaching and teaching conference. Era un gran congreso de predicación So y enseñanza. they had a couple of sessions in the morning and then broke for lunch and Y so on. había unas cuantas sesiones en la mañana, había un receso para el almuerzo y luego más conferencias en la tarde. About the third day, I was really tired, so I slept in. El tercer día yo estaba tan cansado que me fui a echar una siesta. And I got to the meeting just as the first session was ending. Y me tocaba dar la primera sesión. I could hear him singing actually the final song before they took a break. De hecho, yo estaba escuchando los cantos, el último canto antes de que tomaran un receso. So I thought, well, I'll just step in this bathroom and take care of my business and then come out for the next session. Y entonces dije, pues bueno, voy a ir aquí cerca del baño y en cuanto acaben, pues
voy a lo que me toca. And so I'm in the stall and I can hear them say amen, and all the doors open and you can hear thousands of people flooded into the concourse, you know. Dice, entonces dan el amén y se va para un receso y pude ver a las miles de personas pues yendo al baño, yendo por un café, o sea, moviéndose por todos lados. The bathrooms were huge. There were probably 12 stalls. Y los baños eran grandes, habían como 12 excusados. So the bathroom starts to get very full. Entonces los baños empezaron a llenarse. I glanced out under the little door and all I could see were women's shoes. Y de pronto you were inside the bathroom. Yeah, I was going to the bathroom. Entonces él estaba en la puerta del baño. Entonces cuando empezó a ver todo eso dijo, pues voy a aprovechar a entrar al baño. Oh, y cuando no. se dio vuelta y algo pasó que de pronto cuando quiere entrar al baño lo único que ve son zapatillas femeninas. Estaba en el baño de mujeres. I was in the women's bathroom. And I started thinking, well, what am I going to do? Y de pronto dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿Por qué? Well, first thing I did is pull up my pants. Lo primero que tenía que hacer era ponerme los pantalones, ¿no? And I started thinking, I realized this was a 30-minute break. Y este era un receso de 30 minutos. You were already in the bathroom. Oh, no. A ver, va de nuevo. Esperando, él dijo, voy a entrar al baño. Entró, se metió al excusado, ¿no? Cerró. Todo el mundo, él oyó que se movió todo el mundo. Cuando él abre, lo único que ve son mujeres, está en el baño de mujeres y no puede salir porque está en el baño de mujeres. Entonces se encierra otra vez. Iba a ser un receso de 30 minutos. So you stood there 30 minutes? I sat there. I didn't stand there. Me senté ahí 30 minutos esperando. I start thinking maybe I should just say, hey everybody, man in here, close your eyes, I'm coming out. Lo que pude haber hecho es, escúchenme por favor todas, cierren sus ojos, volteen a otro lado, denme un minuto para salir. I was too big of a coward to do that. Pero yo era demasiado cobarde para hacer eso. I pictured them cuffing me and dragging me out of the women's Y bathroom. me estaba imaginando, ahorita va a venir la policía, me van a esposar y me van a sacar esposado, arrestado de aquí. I just had to sit it out. What could I do? Entonces lo único que me quedaba era esperar a que todos se fueran, todas se fueran y poder salir. Time can move so slowly. Esos fueron los 30 minutos más largos de toda mi vida. Come on, Jesus. Come on, let's Vamos, go. Jesús. You've been in situations too where it seems like time just stops, doesn't it? Tú has estado en situaciones así, ¿verdad? En donde literalmente el tiempo se detiene y cada segundo tarda. And sometimes nothing seems longer than waiting for the Lord to deliver. Y a veces nada parece más lento que esperar a recibir la promesa del Señor. Si ustedes hubieran estado ahí hubiera sido un problema muy grande para mí. Ustedes tres. So anyway, I waited till there was only one lovely pair of red shoes down at the end, and I ran out. Entonces estuve viendo hasta que nada más quedaba un par de zapatos rojos ahí entre todos esos y salí corriendo. Yeah. Help me, Jesus! Ayúdame, Jesús, ayúdame, Jesús. But isn't it interesting that at the very beginning of the church, the first thing they were called to do is wait. Pero no es curioso que la primer cosa, el primer llamado a la primera iglesia, a los primeros líderes, fue a esperar. Everything was ready. Todo estaba listo. Everybody was in place. Todos estaban en sus lugares, en sus puestos. But the Lord's timing is so different, isn't Pero it? el tiempo del Señor es tan diferente al nuestro. In the same way that these
men and women could never have pictured the coming of the Spirit and what that was going to be like. Y la verdad, ninguno de estos 120 tenía ni la más mínima idea de cómo iba a ser cuando el Espíritu viniera sobre ellos. In the same way, sitting in my office, I'm thinking, gosh, I'm a white boy from suburbia. Mi experiencia, no tengo la más mínima idea de qué es lo que puedo hacer. At the same time, some kind of halfway, a little bit crazy lady in my church said to Vicente, you need to see my pastor. Y entonces Dios empezó a hacerlo a su manera. Y fue esta hermana, maestra de una niña, que habló con el papá y me mandó a Vicente. Whatever you're thinking God's going to do in the future, I believe there's no way you could ever imagine how He's going to do it. Cualquier cosa que el Señor va a hacer para tu ministerio y para cumplir sus promesas en tu vida, ninguno de nosotros tenemos ni la más mínima idea de dónde ni cómo lo va a hacer. So let's look at what happened in Acts chapter 2. Entonces vamos a ver lo que sucede en el capítulo 2. Let's read chapter 2, verses 1 to 4. Y leamos Hechos 2 del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. You know, I think it may be the most common reaction by believers when the Lord or the Spirit or an angel shows up. Y casi siempre los cristianos y los hombres de Dios tenemos y han tenido la misma reacción cuando el Espíritu o un ángel o una manifestación de Dios se hace presente. It's not peace and warmth and worship, it's terror. No es paz y serenidad, es terror. It's terrifying to be in the presence of the hand of God. Es terriblemente miedoso estar en la presencia de Dios. You know, right now in the state of Hawaii, they're having a terrible volcano eruption. In the state, Hawaii. En Hawaii, right now. Right now. Ahorita mismo en Hawaii está haciendo erupción un volcán. There's been hundreds of houses burnt as this lava. Y han habido breaks down. cientos de casas que han quedado debajo de la lava. And nobody knows what's going to happen next. Y nadie sabe qué es lo que va a suceder después, nadie tiene la más mínima idea. So how do you think these believers felt as they began to realize God was on the move in their midst? Entonces, ¿cómo te imaginas que se debieron haber sentido estos 120 creyentes cuando empezaron a oír el viento y el fuego? O sea, ¿cómo se habrán sentido? The first thing that happened was there was a noise like a violent rushing wind. Porque lo primero que ellos oyeron y experimentaron fue un estruendo como de un viento recio que soplaba. And understand that this noise isn't something that came upon the room from outside, but it came from inside the room they were Y in. este no fue un ruido que se haya oído que vino de fuera, es un ruido que se originó adentro del cuarto. Have you ever been at the airport outside when a big plane takes off, a jet plane? ¿Has estado tú en un aeropuerto y has oído cómo se oye cuando un avión despega? It shakes you, even on the inside, you shake. It's so Tiembla powerful. todo y te tiembla todo por dentro. Think what that would be like if that happened inside this room. Imagínate cómo habrá sido, qué habrán sentido cuando empezó a temblar todo dentro de ese cuarto. We would fear for our lives. Estuviéramos aterrorizados por nuestra vida. And unlike the arrival of a hurricane that can be forecasted or the clouds can be seen, Y a diferencia de un tornado o un huracán en donde pues ves las nubes y ves las señales previas, this came out of nowhere. esto vino de la nada, sin aviso, de repente, de un instante a otro. I don't know if many of you will remember this, but in I think it was 92, there was an earthquake in the Bay Area. Was it 92? Do you remember, Orlando?
87, 92, I think. En 1992 I think so. or 72. No, 92. En The el, second one, yeah. No, there was one in San Francisco area. hubo uno en San Francisco y luego hubo otro en el 92 en San Francisco. What Un was interesting- terremoto terrible. It was about 5 o'clock on an afternoon, and the World Series baseball game was about to start in 5 minutes. Lo que fue interesante es que el terremoto sucedió 5 minutos antes de que empezara el juego de la Serie Mundial de Béisbol. I was sitting in the park, and Yo all of estaba a en sudden, el estadio y de pronto empezó a temblar. this rumble noise started to come. Y el ruido impresionante. And it kind of swept through the stadium like a wave would sweep Y era through the como una stadium. ola que recorría todo el estadio y nos sacudía a todos. And these big light standards that were like 100 feet tall were going like this. Y los espectaculares y todo lo que estaba arriba del estadio se movía y podíamos ver cómo se pandeaba de un lado para otro. Living in California, we immediately asked, is this the big one that they're expecting to come? Y lo que se nos viene a la mente, Yeah, right. y lo que se nos viene a la mente de todos los californianos, igual que en la Ciudad de México, es que ellos están esperando el devastador que va a destruir. Ya saben que viene, pero no saben cuándo. My first thought is, Y sorry. este es el que viene. I thought, how am I going to get out of here? Y lo primero que se me vino a la mente es, ¿cómo voy a salir de este estadio? Because I'd never been in the presence of that kind of power. Porque yo nunca he estado en la presencia de un tipo de poder así. But everybody was okay in the stadium, but we began to hear from the radios that people had that part of the Bay Bridge had collapsed. Y después que acabó, todos estábamos viendo en el estadio, pero empezamos a ver en las noticias que el puente de San Francisco había colapsado. Luke says this noise came from heaven. Lucas dice que este ruido vino del cielo. It was no rumbling like an earthquake or thunder from a storm. O sea, no habían truenos, no había algo que lo anunciara. Vino de un momento a otro. But that wasn't all. Next, they looked around, and to their amazement, they began to see something over the top of everybody's heads. Y de pronto en su asombro y en empezar a ver cómo estaba todo alrededor, empezaron a ver fuego en la cabeza de cada uno. Sometimes something will make me really mad at home, and I'll sit there, and I'm not going to say anything mean or say any dirty words. I'm just going to sit there because I don't want to lose my temper. And my wife will say, "Is that smoke coming from your ears?" A veces cuando me enojo, nada más me siento en mi sillón y trato de mantener la calma para no decir nada tonto. Y estoy enojado y mi esposa viene y me dice, oye, ¿es humo lo que te sale por la cabeza? And they saw flame on top of their heads. Sí, pero ellos empezaron a ver llamas de fuego en sus cabezas. And notice when the Spirit came, it came to everybody. Y noten, cuando el Espíritu vino sobre cada uno. Not just the special few that were No gifted. solamente los especiales, los 12 apóstoles. When the Spirit came, it came to the whole church. Cuando el Espíritu viene para toda la iglesia. And I would just say, for our consideration, there's nowhere in the Scripture we're told to seek the Holy Spirit. Y para que lo consideremos, no hay base bíblica para buscar al Espíritu Santo. They weren't seeking the Spirit, they were just waiting and praying. Ellos no estaban buscando el Espíritu, ni que se manifestara el Espíritu. Ellos estaban orando y esperando a ver qué es lo que no sabían qué es lo que podía pasar. And then it, by the way, describes these little things of fire like tongues of fire. Entonces lo describe Lucas como lenguas de fuego asentándose sobre la cabeza de cada uno de ellos. Like at the butcher shop, you'll see tongue there in the butcher case. You know, it's like a piece of tongue, but it's fire. O sea, una lengua literal, pero es de fuego. O sea, qué impresionante. And I want you to notice just the next verse, verse 4.
Y quisiera que notemos aquí en el versículo 4. It says, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Let me ask you, the word tongues in verse 3, is that the same meaning as the word tongues in verse 4? Pregunto, ¿la palabra lenguas en el versículo 3 es la misma palabra lenguas en el versículo 4? Different words. Son en griego diferentes palabras. Same word, different meanings. O es la misma palabra con distinto significado. So you understand what you have here is somebody who's never seen anything like this trying to find some way to describe it. Entonces, imagínate, alguien que nunca ha visto nada parecido y está buscando alguna manera de describirlo. So you have flames of fire called Entonces tongues. tienes flamas de fuego en las cabezas de cada uno. And when it says they spoke in other tongues, that means human languages unknown to the speaker. Y así como era desconocido la flama que estaba acá, que nunca había sido visto, esas lenguas que empezaron a salir de sus labios, que era un lenguaje humano, era un lenguaje también desconocido. See, we have to be careful because Entonces tenemos que ser muy the cuidadosos. same word used by the same author in two verses side by side can mean different things. Porque la misma palabra usada por el mismo autor en dos lugares diferentes, dependiendo del contexto, significa dos cosas diferentes. That happens in the New Testament when they use the word faith and works, used different ways. Es lo mismo que sucede con la palabra fe y obras. Dependiendo del contexto en el que se use, es como se aplica. So let's read down what happened in verses 5 through, hold on here, 5 through 6. Y del versículo 5 al 6, veamos qué es lo que sucedió. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. And 6, got it. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. So these people, it says in verse 4, begin to speak with languages unknown to them, and the Spirit was giving them the words or the utterance or the ability. Cada uno de estos 120 empezó a hablar en una lengua que ni ellos ni los demás conocían, y era el Espíritu Santo hablando a través de ellos. Can you imagine such a thing where the power of God is released? ¿Se pueden imaginar esa escena donde el poder de Dios fue liberado? But it wasn't about just the people in the upper room. Pero no se trataba nada más de la gente en el aposento alto. They couldn't even understand each other. Ellos ni siquiera podían entenderse el uno al otro. It's like, buenos dias, and he says, Guten Tag. You speak in German, I speak in Spanish. Entonces uno decía buenos días, otro decía Guten Tag, otro decía hello. Hey, yeah. No sé qué dije, pero es japonés. Now the scene shifts outside the upper room to what's happening in the street. Y entonces Dios nos lleva ahora a lo que está pasando afuera de ese aposento alto. There were Jews in Jerusalem from every nation in the world. Habían judíos en Jerusalén de todas las naciones del mundo. Because it had been Passover. Porque era la Pascua. Every Jew who obeyed the law had to be in Jerusalem for the Passover. Cada judío que era obediente a la ley tenía que viajar desde donde estuviera a Jerusalén para celebrar la How Pascua. wise the Spirit of God is in His strategies. Qué sabio es el Espíritu Santo en sus estrategias, ¿no? And it says in verse 5 that Dice en el versículo 5 they were drawn by the noise they heard. que cuando escucharon ese estruendo se acercaron a ver qué era lo que pasaba. So this noise was so unearthly loud. Entonces este ruido fue tan ruidoso y tan evidente. People started thinking and looking, and as they tried to identify, they began to realize it was all coming from that room Y up de there. pronto se oyó el ruido por todos lados y la gente empezó a ver qué es eso, y pronto todos supieron que venía
de ese aposento alto y fueron hacia allá. They're gathered. It's just a crowd scene in the Y street. de pronto hay multitudes en las calles yendo a ver qué está pasando en ese cuarto porque no deja de sonar el ruido. And then the doors open and the believers kind of rumble and pile out into the Y street. entonces se abren las puertas y los 120 salen todos hablando en voz alta y empiezan a hablar entre ellos y los empiezan a oír. And so these people come out and they're speaking and they're preaching. And Y I están think it's a hablando, very chaotic situation. predicando y están alabando y era una situación muy caótica. But people from all over the world begin to hear the great things of God in their own language. Y de pronto empezaron a escuchar cada uno las maravillas de Dios en su propio idioma. Not only that, but it says they heard it in their own dialect. No solamente eso, sino que también las oían en su propio dialecto. You can hear very well when someone is speaking Spanish from another dialect, can't you? Tú te puedes dar cuenta cuando alguien habla español, pero habla español argentino o de España o de otro lado. You can tell where they're from. Tú puedes decir, este es argentino, este es chileno, así porque son diferentes maneras de hablar. And it's clear that the believers were mostly Galileans, Jewish believers from the north of the Y country. era conocido por todos que esos que estaban ahí eran galileos del norte de Israel. And it says verse 7, they kept on being amazed because the Galileans were uneducated. They were backwards people. Porque los del norte de Israel era gente analfabeta, era gente que no tenía educación, era gente ruda. Scholars say they took pride in roughing up the language their own way. Los eruditos aseguran que ellos habían descompuesto la lengua, o sea que hablaban como un tipo de caló, o sea que no le gustaba a nadie. I picture it as though the Lord put a bunch of guys from the ghetto in the room. O sea, es como si hoy en día pusiera a puros vagos de esos de Tepito. They got the baggy pants on. They got the No. white beater shirt. Yeah, baby. Esos raperos y esos, o sea, puro carnal, ¿no? Chale, mi carnalito. What's Sí, up, no, es en serio, es en serio. You hearing what I'm saying, brother? O sea, de esos que hablan así, ¡qué óvole, mi manito! O sea, que And then que they ni open siquiera their- hablan con propiedad. They open their mouth and speak in a perfect dialect from South China. Y de pronto están hablando en un dialecto del sur de China con toda propiedad. And it says they kept being amazed. They couldn't Y figure de it pronto out. decían, mire ese cholo, hablando perfecto ruso, por ejemplo, ¿no? Well, as you would expect, as time went on, Y conforme el tiempo pasó, they began to think about these languages. And in verse 8, they say, how can we hear in our own dialect in which we were born? And then they mention all these areas that these guys were using the dialects from. y en el versículo 7 dice que estaban atónitos, maravillosos. En el 8 dice, ¿cómo es posible que les estamos oyendo hablar en nuestros propios dialectos? Y luego menciona 17 diferentes nacionalidades. Verse 9, Parthians, Medes, Elamites. Partos, medos, elamitas, etc. Empezar para coincidir con los que iban ahí. He says, to start, how do they know which languages were among the Oh, people? I was going to mention that. Iba a mencionar eso. I think that must have been part of the miracle because he must have gathered the people from one area near that guy who spoke that language. Y ese fue parte del milagro, porque obviamente los que van de un lugar a otro pues vienen así como en grupos. Entonces el que se acercó a ellos hablaba lo de ese grupito, y, o sea, eso fue espectacular. Or maybe the miracle was in the hearing. O tal vez el milagro estaba en el escuchar. So maybe there was somebody over there from Greece Posiblemente había alguien allá de Grecia and the guy speaking Greek is standing over here. y el que estaba hablando griego estaba lejos de él. And there's noise and chaos Y era everywhere. un ruido, un habladero, un caos. But the guy over there all of a sudden hears Greek. Pero el que estaba allí en medio del bullicio escuchaba el griego. And maybe he goes and says, where's that coming from? Who's saying that? Y de pronto dice, ¿quién está hablando griego?
¿Dónde está? ¿Dónde está? Because it was chaotic. Somehow Porque era the algo miracle caótico, era un bullicio, era mucho caos. had to be people hearing the person from their district. Y era que cada uno estaba oyendo o identificaba su propia lengua. Well, as they watched, Mientras miraban, the people began to try to understand what was happening that they were seeing. y mientras todo esto pasaba, empezaban a preguntarse, a tratar de entender qué es lo que está pasando, o sea, ¿qué es esto? And so some people in verse 12 just said, we don't know what this means. En el versículo 12 dice que algunos simplemente se decían unos a otros, no sabemos qué significa esto. But verse 13 was saying that I'm mocking them, saying, these guys are just drunk. Pero en el versículo 13 había otros que llegaron a una conclusión, estos están bien borrachos, But it was very early in the morning. pero era muy temprano en la mañana. By the way, they published a bunch of t-shirts after this. Said, no praying and driving. De hecho, habían mandado a imprimir unas playeras para ellos y todos llevaban la playera que decía, no ore ni maneje, o no maneje después de orar. They thought they were drunk. Pensaban que estaban borrachos. Si ora, no maneje. But what an incredible moment this was, wasn't Pero it? qué momento tan increíble y único fue este. Let me ¿No ask crees? a couple very important questions. Déjame hacerte dos preguntas muy importantes. First question is, do we need another Pentecost? Primera, ¿necesitamos otro Pentecostés? Some people say the church needs to be empowered again, and I would never disagree with that. Muchos aseguran, la iglesia tiene que ser empoderada otra vez. No estoy en desacuerdo con eso. We're never told in Scripture to seek this experience. Pero el asunto es que en ningún lugar de la Escritura se nos manda a buscar esta experiencia. Don't misunderstand me. I believe the Spirit works today No with me power. malinterpretes. Yo creo en el mover del Espíritu Santo y creo en los dones del Espíritu Santo. But I don't believe we could recreate this Pero Pentecost yo no creo que podamos recrear este suceso. any more than we could reenact the crossing of the Red Sea. Yo creo que es tan imposible recrear esto como recrear que el Mar Rojo se abra. Or the feeding of the 5,000. O alimentar a los 5,000 con 5 panes y 2 peces. See, like our own natural birth, this marked the birth of the church, and it never need be duplicated. Así como tu nuevo nacimiento es único y no se puede duplicar, de igual modo el nuevo nacimiento o el nacimiento de la iglesia fue único y no se puede duplicar. The second important question that La comes to my mind, segunda pregunta importante que viene a mi mente, many say that the Acts 2 Pentecost experience is to be normative for all believers. muchos aseguran que la experiencia de Hechos capítulo 2 debe sucederle a todos los cristianos sin excepción. But I don't see that in the scripture. I just have Pero to be yo no honest veo with you. eso que suceda en las escrituras. In fact, I believe that, as I was taught, as a result of the first Pentecost, the Holy Spirit indwells every believer at the moment of their spiritual birth. Y a partir de aquí, cada creyente tiene una experiencia única, personal e individual con el Espíritu Santo de manera diferente. The word baptized, El término bautizo, la palabra bautizo, let's see if I can explain this. déjame ver si te lo puedo explicar. There's no English or Spanish word that means No hay baptized. una palabra similar ni en inglés ni en español. This is a Greek word. Es una palabra griega. And it's what they did was they just anglicized the Lo word. que hicieron fue que inglesaron o españolizaron el término bautizo. Like there are words in the Spanish language you borrow from other languages. Como las palabras en el lenguaje español que tomamos de otro lenguaje, like internet, right? Exactly. You don't change it to Spanish, you just use it. Como internet, no hay ningún similar a internet
Entonces usamos internet. That's not an Espanol word. No es una palabra en español. That's the way this word baptizo, in Yes, Greek yes. it's baptizo. Y así es la palabra bautizo. Es una palabra griega que fue simplemente trasladada al inglés, al español y a It's a todas las lenguas. word that didn't come from religion, had nothing to do with spiritual Es things. una palabra que no vino de ninguna religión, ni siquiera tiene que ver con algo espiritual. It is a verb that means to be placed into. Es un verbo que simplemente significa poner algo dentro de otra cosa. It's okay that we use the word baptize, but we got to be clear when we see this word not to think about water baptism or spirit baptism. It's being placed into. Hay que entonces ver la palabra bautizo y no asociarla con el bautismo en agua o el bautismo en el espíritu como nos lo han enseñado, sino con su significado literal, poner una cosa dentro de otra. So I believe that rather than another Pentecostal Entonces, lo que experience, yo creo es que en vez de estar esperando otro evento pentecostal o otro pentecostés, we simply need what Paul prayed for, simplemente necesitamos lo que oraba Pablo. to be strengthened with spirit. Hemos sido colocados en la familia de Dios por el Espíritu Santo. Now as we walk through life day by day, we need to be refilled every day. Y conforme caminamos en nuestro día a día, tenemos que ser rellenados una y otra vez. Because if we're not full of the Spirit, there's no overflow. Porque si no estamos saturados, llenos del Espíritu Santo, no va a haber nada que se derrame de nosotros. As a result of this miracle Como resultado de este milagro and the strength of God being demonstrated, y el poder de Dios siendo demostrado, many people understood the meaning of the gospel and believed. mucha gente entendió el significado del Evangelio y creyó. But as always happens, there's a mixture of responses to the Lord and the Pero gospel. como siempre sucede, hay una mezcla de respuestas al Evangelio. In the same way that some believed, some disbelieved and begin to mock. Y en la manera en que algunos creen y se rinden, hay otros que se burlan y se alejan. I have a friend, I try to play golf with a few friends when I feel good enough to do it. Cuando me siento bien, procuro ir a jugar golf con algunos amigos. And there's a man I just met who's 72 years old and very, very sick. Y conocí hace poco a un hombre de 72 años, He's a muy great guy. enfermo. Yeah, he's just a great guy. Es un gran tipo. But as I've gotten to know him, I find out he's got diabetes, he's got a bad heart. Tiene diabetes, problemas del corazón. They don't know why he's having headaches. He's very sick. Le dan pues dolores de cabeza que no saben por qué le vienen. And the doctor said just a week ago, we can't do any surgery on your heart. You won't survive, so you tell us what you want to do. Entonces él necesitaba una operación del corazón, pero el médico le dijo, si te la hacemos te mueres, entonces dinos qué hacemos. And his doctor said, you need to make plans to get right with God right now. Y lo que el doctor le dijo es, tienes que poner en orden tu vida, This- tienes que ponerte a cuentas con Dios. This guy is a complete non-believer. Y este hombre es un creyente, es un incrédulo total. He lived a wild life with drugs and many marriages and much money. Desordenada, con drogadicción, con mujeres, divorcios y tuvo mucho dinero. And I've not said much to him about the Lord as we've gotten to know each other. Cuando lo conocí no le hablé mucho acerca del Señor. I had to go by his house just the day before I flew down here. Entonces un día antes de que yo volara para acá lo visité en su casa He said, what are you going down there for? y me dijo, ¿para qué vas a México? I said, I'm gonna preach the word to some really, really cool people. Y le dije, voy a ir a predicar la palabra de Dios a gente muy, muy especial. He said, what? You're a pastor? Me dijo, ¿qué? ¿Eres pastor acaso? Well, you've seen how I play golf. You know I believe in forgiveness. O sea, el hecho de que yo juegue golf no significa que no crea en el perdón. And I said, all I know how to do is teach the Bible. And by the way, over my life, I've had to help a lot of people get ready to die. Y le dije, pues la verdad lo único que sé hacer en la vida es predicar y enseñar la palabra de Dios y he ayudado a muchísima gente
a prepararse para morir. He had just said, the doctor told me to get ready to meet God. And he goes, I don't know what to do. Y él me dijo, el doctor me acaba de decir que me tengo que poner a cuentas con Dios y no tengo idea de cómo hacer eso. Isn't it amazing how tender, very hard people can get when they're standing on the edge of eternity? ¿No es maravilloso cómo la gente dura, que no quiere saber nada con Dios, cuando enfrenta la muerte se vuelve tan dócil y tan fácil para llevar a los pies de Cristo? I said, isn't it great that no matter what we've done or what we've ¿No es said, maravilloso que no importa lo que hayamos hecho, lo que hayamos dicho, when we finally come to the Lord, He greets us with open arms? cuando finalmente nos rendimos ante el Señor, Él nos perdona y nos recibe? And His eyes filled with water. Y entonces, cuando le contaba esto, sus ojos se empezaron a llenar de lágrimas. I said, I gotta go, but can I pray for us right now? Y le dije, me tengo que ir, pero ¿puedo orar por ti ahora mismo? And he said, what, right here? Y me dijo, ¿qué? ¿Aquí? Yeah, I said, leave the ESPN on, it's okay. That don't matter. Si quieres vamos a donde quieras, no me importa dónde sea, pero vamos a orar. And in a very sweet, simple way, I just asked the Lord to be real to him and his Y en wife. una forma muy sencilla lo guié a recibir a Jesús en su corazón para que se And salvara. he said, as soon as you're back, let's meet and talk about how I can get you ready Después de for God. eso me dijo, oye, cuando vuelvas necesito que me vengas a ver, quiero saber más, quiero estar bien preparado para la muerte. There's a mixture. I didn't know if he was yell at me and get mad or if he was going to be open to O Jesus. sea, yo no tenía ni la más mínima idea de cuál iba a ser su reacción. Él He was, when I went in there and began to teach, he translated like Alberto, a Cuando wonderful yo fui translator. ahí, él era el que me ayudaba a traducir, así como yo y Orlando estamos haciendo. His English was so good, and not only didn't have an accent from Cambodia, from Khmer, but he had inflections and he understood images we would use. It was amazing. Fue sorprendente porque tenía un acento perfecto, no se oía como si hablara inglés extranjero, sino que aparte de eso entendía perfectamente todas las ilustraciones y los modismos que usábamos. So I was over there a couple times, and then he came to my house in California, Entonces estuve un par de veces, lo invité a mi casa en California and he said, have I told you how the Lord touched me to be able to translate? y me dijo, ¿alguna vez te he contado cómo me tocó el Señor para que yo pudiera ser un traductor como soy ahora? I said, no. He said, well, I lived through 3 years of torture and terror from the Khmer Rouge. Really? He did, yes. From the, Khmer Rouge. what's that? I'm Khmer sorry. Rouge. That's the communist government. Crueles, realmente increíbles las formas como torturan a la gente. He was so desperate, he decided to try to escape through the jungle to Thailand. Él estaba tan desesperado que empezó a planear cómo escaparse a través de la jungla. And the Vietnamese, they were going to walk into, no, not Thailand, Vietnam. And Thailand. And they had mined all the places where they would walk. They were full of bombs. Esto era en Tailandia. Y él sabía que no se podía ir, que nadie se podía ir de ahí, porque toda la jungla estaba con minas. Y cualquiera que se fuera, pues So there were ha sido un momento. hundreds of people walking through the jungle at night. They can't see, and all of a sudden someone would blow up over there. Muchos ya lo habían intentado, pero todos habían muerto porque habían pisado alguna mina y habían There estallado. were squads of soldiers looking for them to shoot them. Además de eso, habían francotiradores, que habían guardias vigilando que nadie se escapara. He said, there's no way I'm going to survive this. Y él dijo, no hay manera en que yo pueda sobrevivir a esto. And he said he saw an old man walking with confidence. I mean, not hesitant for a second. He saw a man. An old man, Y yeah. de pronto One of the vio group. a un anciano del grupo que empezó a caminar como si nada, con mucha confianza. And he thought, I'm going to follow that guy. Y dijo, yo voy a seguir a este. So he gets behind the guy, and the guy stops. Entonces empezó a seguir al otro y el otro se detuvo. And he said, wait a minute, you can't follow. He said, okay, let's go. Le dijo, ok, ya que eres cristiano, sígueme. Yo sé por dónde ir. They walked right out of the country without getting Y harmed. caminaron a través de la jungla y salieron del país. So the big
camp they were in housed about 800,000 people in these tents. 800. 7, 8, 10 tents. Oh yeah, million people walked out. Million people. Million people. So there's like What there's amazing. tens of thousands of people in these tents and camps. Habían decenas de miles de personas en campos de concentración, presos, y más de 800,000. And Satan, his name was Satan Lee. He began Satan? S-E-T-A-N. Satan, not Like- Satan. Satan. It's a came Cambodian name. Yes, es un nombre camboyano que es Satán. And he said he began to realize by watching that the Cambodians could apply for citizenship in countries around the world. Sweden had a place, the United States had a place, so they could move to another country. Y de acuerdo con las leyes internacionales, ellos podían pedir asilo en casi cualquier país. And he began to realize that every Cambodian, when they put religion, wrote Christian, the leaders were throwing them away. Y él se dio cuenta que si en la aplicación que tú, bueno, en la hoja en donde tú pues pedías la solicitud de asilo en otros lados, si ponías cristiano, simplemente ellos tiraban esa hoja y no te lo daban. Because the Cambodians in charge believe if you're Cambodian, you should be Buddhist. Porque si tú eras camboyano, tú tenías que ser budista. And many small churches had formed in these tents, and Satan was a part of a church. Y habían muchas iglesias que se habían formado en estos campamentos, y este hombre era parte de una de esas iglesias. And he went to his church, and he didn't know much about the Bible, and read Acts and said, Y no sabía mucho de la Biblia, pero fue, I think we need to pray that someone would get the gift of the language of English so they can translate and help us get out of this camp. y le dijo a uno de los de ahí, oye, deberíamos orar para que Dios le dé a alguno de nosotros el don de las lenguas de hablar inglés, para que entonces, aprendiendo a hablar inglés, nos ayude a salir de este campo y poder irnos a otro, Because the leaders a otro from país. the United Nations couldn't read what was going on and didn't know they weren't getting a chance. Porque los líderes de las Naciones Unidas no podían entender lo que les enviaban porque nada más entendían inglés. I told Satan, that was probably your first lesson in church leadership. Never bring up an idea unless you're willing to do it. Y le dije, esa es una de las primeras lecciones que todo líder debe aprender. Nunca propongas una idea a menos que estés dispuesto a tú llevarla a cabo. Because they said, well, we Porque think we should pray that you get the gift of Entonces dijeron, English. excelente idea, ¿por qué no oramos para que Dios te dé el don de lenguas en inglés a ti? So, say nothing happened. They prayed, and then the next, Entonces no pasó nada, oraron por él, Satan was working in a little medical clinic, y él estaba pues trabajando en una pequeña clínica médica, and they were so busy he didn't have time to even breathe. y estaba tan ocupado que no tenía ni tiempo para respirar. And he was on his lunch break, and a very tall young Anglo came up to him and said, Y "Are you estaba- Satan Lee?" Y estaba en su tiempo de lunch, y de pronto un joven alto, un anglo, entró y le dijo, ¿eres tú Satan Lee? And he said, "Yes." Sí, le dijo, sí. He said, "I'm supposed to give this to you." Se supone que le debo dar esto And he a gave him usted. he gave him a book. Y le dio un libro. Satan put it down and went back to work. Él lo puso a un lado y se fue a trabajar. After work, he found it, opened the book, Después de trabajar, encontró el libro abierto, and he read the English Bible with perfect understanding. y de pronto empezó a leer y entendía perfectamente el inglés. Perfect in English. Perfecto, el inglés. And it was a very short time. He was hired by the United Nations. Y en un muy corto tiempo fue contratado por las Naciones Unidas. And he became a translator to one of the most important leaders. Y se volvió un intérprete para los líderes más importantes. But he was young in the Lord. He was afraid. He didn't know what was going Pero on. él era joven en Cristo y no sabía lo que estaba pasando. So he didn't tell anybody in his Entonces, church. él no le dijo a nadie en la iglesia ni le contó a nadie cómo había aprendido inglés. And one night they were
having church, and the United Nations guy came running in saying, I need St. Tom Lee. Y de pronto, en una tarde, llega uno de las Naciones Unidas, entra al campamento, was a refugee camp, right? Yeah, Era un campamento yeah, de yeah, yeah. refugiados, campamento de refugiados, que estaban huyendo de Camboya, no eran campos de concentración. Israel said concentration camps. Oh, I'm sorry. Okay, yeah, refugee. Yes, Very good. era campo de refugiados. Yeah. Y para salir de allí a otra nación tenías que saber hablar inglés. Entonces ya dijeron, necesitamos a Satan Lee. And the guy came in and said, I need St. Tom Lee. They said, why? He said, because he's my English translator. Se lo necesito porque, ¿por qué lo necesitas? Porque él es mi intérprete en inglés. And they said, he doesn't speak English. Y los del campamento, él no les había dicho nada a los de la iglesia, él simplemente estaba haciendo esto, pero se lo guardó para sí. Y cuando fueron por él le dijeron, Satan Lee, él no habla inglés. He said, sorry guys, I didn't tell anybody, I was Y les afraid. dijo, perdonen que no les haya dicho, pero tenía mucho miedo porque no sé qué es lo que me está pasando. Everybody looked at him and then they just started to praise the Lord. Todos se quedaron viendo y no les quedó otra más que adorar a Dios y darle So very gracias. quickly, the Cambodians were getting sent to Denver and Sweden and Switzerland. Pronto, gracias a que él hablaba inglés, todos los de la iglesia en ese campamento de refugiados los empezaron a aceptar en Denver, en Texas, y les empezaron a dar asilo. To this day, he's never had an English lesson. Y hasta este día, él nunca ha tomado una sola lección para aprender inglés. He's never studied vocabulary. Nunca estudió el vocabulario. So he says when people ask him who come through, do you speak in tongues? He says every day. Y cuando alguien viene y le dice, oye, ¿tú hablas en lenguas? Dice, todo el día. Listen, the point is there's no limit to what the power of God can El do. punto es este, no hay límites para el poder de Dios. I know you know that. Yo lo sé por experiencia. And let me just say, thank you for letting me say what I think about these passages. Y muchas gracias por permitirme decir lo que yo pienso sobre estos pasajes. Because I know you've studied them many years and have your own strong feelings on Porque sé them. que tú has estudiado estos mismos pasajes y tienes tus propias convicciones y tus propias posturas. I'm not trying to make you stop thinking Yo what no you estoy think. tratando que dejes de pensar como piensas o que creas lo que has creído. We just have to be sure we're accurate with what the Lo scripture says. único que sí te pido es que seamos bien precisos en cuanto a lo que está escrito, a lo que dice la Biblia. The great news is God's going to do his work among us. La gran noticia es que Dios va a hacer su obra a través de nosotros y por medio de nosotros. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Heavenly Father, without your power, Padre Celestial, sin tu poder we have nothing to offer. no tenemos nada que ofrecer. Help us to continue to be free from our need to be the best. Ayúdanos a seguir siendo libres de nuestra necesidad de querer ser los mejores. Or believe that if we just did things better, our church would be different or our ministry would grow. Libéranos de creer que si nos esforzamos más o si mejoramos la iglesia va a crecer o va a ser mejor, que depende de nosotros que la iglesia crezca. Take our eyes off all those external things which mean nothing. Quita nuestros ojos de todas esas cosas externas que no significan nada And fix our eyes upon you. y enfoca nuestros ojos solamente en ti. Fill these brothers and sisters with your courage and strength this morning. Llénanos a cada uno de nosotros con tu valor y tu poder en esta mañana. Take away any fear or any idea of their own failure disqualifying them. Llévate todo miedo, toda culpa, todo sentimiento de inferioridad y de fracaso. And set us free, Lord, to walk like the young, special children of yours that we really are. Y libéranos, Padre, para caminar confiadamente como hijos amados, escogidos, posesión tuya. How I thank you for these godly, generous, kind friends today, Lord. ¿Cómo te doy gracias por estos hombres y mujeres amables, generosos y llenos de ti? In Jesus' name, En el amen. nombre de Jesús. Amén.